Imagínate esto. Es el Boston Stadium, en Foxborough, Massachusetts. El estadio está lleno. Hay banderas de Francia por todas partes. Pero en el banco de Les Bleus, no está Didier Deschamps. No porque esté sancionado. No porque esté enfermo. Está en Francia. En el funeral de su madre. Lamentablemente falleció el martes de esta semana, y esta mañana, el mismo día en que su selección jugaba el partido más importante de la fase de grupos, él tuvo que subirse a un avión, cruzar el Atlántico, y decirle adiós a su madre mientras su equipo salía al césped sin él. Y el equipo que dejó en manos de su asistente, Guy Stefan, ganó 4-1. 4-1. Con hat-trick. Con gol en el descuento. Con un primer minuto en el que Mbappé golpeó el travesaño, como diciéndole al mundo, estamos aquí, y venimos en serio. Pero esto no es solo la historia de un resultado. Esto es la historia de por qué Francia da auténtico miedo en este mundial. Y hoy, ante Noruega, lo dejó más claro que nunca. Pero esto no es noticia, solo recordemos el mundial de hace 4 años. Francia no era un equipo súper dinámico y aún así se quedaron a nada de ganar. Con una final histórica ante Argentina, el mejor partido de todos los tiempos. Mbappé marcó 3 goles ese día aunque perdieron en penales. Ahora Francia no solo tiene a Mbappé y parece estarlo demostrando. Y es que hay algo que tienes que entender sobre esta selección francesa antes de hablar del partido. Francia lleva 3 partidos en este mundial. 3 partidos, 9 puntos. 0 derrotas. Y 10 goles a favor, con solo 2 en contra. Eso no es suerte. Eso es un sistema. Pero si le preguntas a cualquier aficionado del planeta qué hace que Francia dé miedo de verdad, la respuesta siempre empieza por la misma palabra, la delantera. Piénsalo así. Imagina que eres entrenador rival y te sientas a preparar el partido contra Francia. Abres el papel de su 11. Primer nombre en ataque, Kylian Mbappé. El hombre con 16 goles en mundiales. Solo Messi lleva más en la historia. El tipo que con 19 años ya había ganado una Copa del Mundo y marcado en una final. El delantero más rápido del planeta. Bien. ¿Cómo lo paras? Dobles marcajes, línea alta, presión desde arriba. Pero espera. A su lado está Ousmane Dembélé. Y aquí llegamos a la historia que cambia cómo ves este partido. Dembélé llegó a este mundial cargando una etiqueta que en Francia pesaba como una losa. 11 partidos en citas mundialistas sin marcar un solo gol. 11. En Qatar 2022, en Rusia 2018, nada. El extremo del PSG que todo el mundo sabía que tenía talento, el actual Balón de Oro y quizá próximo ganador, pero que parecía congelarse bajo las luces grandes del torneo más grande del planeta. Y entonces llegó hoy. Minuto 6. Mbappé la toma por la derecha, mira al frente, ve a Dembélé solo. El pase. Dembélé define cruzado por la izquierda. 1-0. Minuto 20. Otra vez el mismo guión. Contragolpe de manual, Mbappé conecta un pase espectacular con Dembélé, que esta vez recorta hacia adentro y saca un zurdazo a la escuadra desde fuera del área. Una belleza de gol que no tiene explicación táctica, eso es simplemente talento bruto. Minuto 32. Tchouaméni filtra el balón. Dembélé lo recibe, recorta hacia el centro, y remata al palo más lejano del arquero. Hat-trick. Triplete completo. En 32 minutos. El mismo jugador que llevaba 11 partidos mundialistas en silencio absoluto acaba de hacer el hat-trick más rápido de un francés en la historia de los mundiales. Tan solo imagina quitarte esa espina mundialista de esa forma y contra un rival como Noruega. Y mientras el estadio explotaba, alguien en el banco de Noruega miraba la estadística y se daba cuenta de algo terrible. Con 4 goles en 2 partidos, Dembélé igualaba a Erling Haaland. Al mismo Haaland que Noruega había decidido no alinear hoy, para protegerlo de cara a los 16avos. El noruego, sentado en el banquillo, viendo cómo el francés lo alcanza. Pero si crees que el peligro de Francia se llama solo Mbappé y Dembélé, es que aún no has prestado suficiente atención. Porque cuando el marcador ya era 3-1 y el partido estaba sentenciado, Guy Stefan decidió hacer cambios. Al minuto 65 salieron Dembélé y Michael Olise, que durante los 90 minutos había sido el cerebro del equipo.
El máximo asistidor de Francia en esta fase de grupos. El jugador que más ocasiones creó. Olise, que ha pasado de ser un secreto bien guardado del Crystal Palace a convertirse en uno de los medios ofensivos más temibles del mundo. Tiene una calidad enorme, es la clase hecha futbolista, tiene tiro lejano, visión de juego, regate, desequilibrio, casi todo lo que le podrías pedir. Y salió entre aplausos. Porque en Francia, hoy, los aplausos los reparten con generosidad. Tienen para todos. Entraron Ryan Cherki y Bradley Barcola. Y entonces llegó el minuto 90+3. Barcola, el mismo que llegó como suplente, centró desde la izquierda con milimétrica precisión. Y en el segundo palo, apareció Desiré Doué. 22 años. Nacido en Angers. El chico que en la temporada pasada el PSG empezó a mostrar que era algo especial. Conectó el cabezazo. 4-1. Detente un segundo en ese número, 4 goles. Y los marcaron Dembélé 3 veces y Doué. Con asistencias de Mbappé, Tchouaméni y Barcola. ¿Ves lo que está pasando? Francia no tiene una delantera. Francia tiene un ecosistema. Mbappé amenaza y libera espacios. Dembélé los ocupa y los convierte. Olise los crea desde atrás siendo el peligro más constante. Doué y Barcola esperan su turno para rematar la faena. Y cuando alguno falla, aparece otro. Ningún entrenador rival puede preparar ese partido. Porque es imposible tapar todos los agujeros al mismo tiempo. Pero aún hay otro, Ryan Cherki, quizá no entiendas lo que diré, pero después de Yamal, Cherki es el europeo más latinoamericano que hay. Lo digo por su atrevimiento y magia al jugar. Parecen de alguien que aprendió a jugar en las calles, es algo irregular. Pero estando en un buen día te resuelve un partido en cualquier momento de cualquier manera. Y hay un dato más que lo resume todo. Y es sobre todo el equipo, no solo los de arriba. Francia termina la fase de grupos con 9 puntos de 9 posibles. 10 goles a favor. 2 en contra. Puntaje perfecto. Y llegaron a ese resultado pasando por Senegal, por Irak y por Noruega. Sin perder un partido. Sin dudarlo en ningún momento. Sin que el rival pudiera hacer nada parecido a frenarlos. Y con 2 de sus jugadores en la tabla de goleadores. El siguiente rival será uno de los mejores terceros. Y después, si siguen como hasta ahora. El cuadro se pone interesante. Podríamos hablar de Alemania o Portugal si la cosa no cambia. Antes de cerrar este video, quiero que pienses en una imagen. El Boston Stadium, en el minuto 0 del partido. Los dos equipos alineados en el círculo central. El árbitro pita. Y durante un minuto, nadie juega. Nadie grita. Nadie corre. Minuto de silencio. Por las víctimas del terremoto de Venezuela. Y por la madre de Didier Deschamps. El entrenador que en 1998 levantó la Copa del Mundo como capitán. El que en 2018 la levantó como técnico. El que llevó a Francia a la final de Qatar 2022. El hombre que lleva 14 años al frente de una selección que bajo su mando se ha convertido en la potencia más regular del planeta. Hoy no estaba. Estaba despidiéndose de su madre. Y su equipo ganó 4-1. Eso te dice algo sobre lo que Deschamps ha construido. Un sistema tan sólido, un grupo tan cohesionado, que puede funcionar incluso cuando su arquitecto no está en el banco. Las grandes selecciones hacen eso. No dependen de una sola persona. No se caen cuando falta alguien. Se mantienen porque el trabajo de fondo es profundo, no superficial. Francia va a los 16avos de final. Y cuando Deschamps vuelva de París y retome su lugar en el banquillo. La pregunta no es si pueden ganar este mundial. La pregunta es, ¿quién puede pararlos? ¿Quién les quitará el sueño? Porque pasar por esos rivales que enfrentó hasta ahora y ganar todos los juegos, nos habla de un equipo a temer. Pero dime, ¿tú qué crees que pase con Francia? ¿Obtendrán su cuarta estrella y segunda en 12 años? ¿O crees que alguien los podrá eliminar antes y por qué? Deja tu opinión en los comentarios. En lo personal creo que su mayor defecto está en las desconcentraciones defensivas. Dale like y suscríbete para seguir al tanto del mundial aquí, entre los tres palos.